Perdón, lo único que puede hacer el organismo de defensa del consumidor es para aplicarle una multa. Totalmente. Tienen facultades para aplicar sanciones dinerarias, pero son sanciones que no benefician al consumidor, sino en todo caso al Estado, que después le aplica a salud, educación, bueno, y otras, digamos, otras ramas del derecho público que tienen un fin común, pero eso no resuelve el conflicto del consumidor. Profe, tengo una consulta. Usted había dicho que los costos corren a cuenta del acreedor, ¿no? Cuando Sí. en este caso, el abogado no corre a cuenta del acreedor. A ver, digamos, desde el punto de vista legal, sí, porque al momento de dictar sentencia, el juez le va a imponer las costas al acreedor, que va a incluir los honorarios del abogado del deudor. El abogado del deudor, para promover el pago por consignación, seguramente le cobre honorarios al deudor. Claro. ¿Sí? Pasa mucho en lo que es Mercado Pago. Pasa mucho esas cosas. Bueno, vamos. Usando todos esos organismos, esa virtualidad, esos pagos así, tipo sin contactos. Vamos a avanzar un poquito, así no nos queda no nos queda el tema por la mitad. Tengo una duda con respecto a pago por consignación. Se me Sí. cortó el Wi-Fi antes de que se termine el Zoom y no entendí en el caso de las obligaciones de hacer. ¿Qué sucede con el pago por consignación? Se cumple poniendo a disposición el deudor la prestación. ¿Sí? Perfecto, muchas No gracias. la puede cumplir forzadamente, porque si el acreedor no presta la colaboración para que el deudor realice la actividad, no hay forma de efectivizarla. Entonces, concluye o se considera cumplido el pago con la puesta a disposición de los servicios por parte del deudor. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. A ver, ¿qué efectos produce el pago por consignación? ¿Qué piensan ustedes? Profe, antes que Sí. continúe, el último requisito puede ser de pago que se cortó, que Sí, decía, porque dijo cuando no se tiene la certeza a quién se debe pagarle, y el último de ese que estaba explicando. El inciso C del artículo 904, el deudor no puede realizar un pago seguro y válido. Ese. Estaba dando la explicación del ejemplo de la hipótesis porque no era imputable. Yo había dado el ejemplo, si hay una zona de catástrofe donde se tiene que cumplir la prestación. Entonces digo, bueno, no me puedo acercar al domicilio del acreedor para pagar, entonces realizo una consignación judicial. Perfecto, gracias. Pueden haber miles de hipótesis de este estilo. ¿Sí? Ahora, ¿qué efectos produce el pago por consignación? Pensemos. Libera al deudor. la deuda. Muy bien. Libera al deudor, cesa el curso de los intereses, y bueno, traslada los riesgos de la cosa. Muy bien. La ventaja de Excelente. Dos cuestiones, pregunto, ya que vamos en esa línea que es la correcta. Primero, sí. ¿Desde cuándo se considera cumplida la prestación? Desde que el momento del pago. ¿Cómo? Desde que se inicia la demanda. Un poquito más Desde que entra el lejos. patrimonio del deudor. Estuviste cerca. No desde que se inicia la demanda. Termina. Desde un acto que se cumple respecto de la demanda. Desde que se notifica la acreedor. Exactamente, desde que se notifica la demanda. Desde ahí se considera cumplida la prestación. Lo que sí es cierto, como creo que dijo Beto, porque no estaba viendo la pantalla, lo que sí es cierto es que la presentación de la demanda de consignación suspende el curso de los intereses. Esto es fundamental, porque lo que buscamos con el pago por consignación es evitar la mora en cabeza del deudor.
¿sí? Y hay un segundo recaudo para que el pago quede cumplido, que no sea impugnado por el acreedor. ¿Y por qué podría ser? Mirá, hipótesis pueden ser miles. Por ejemplo, te voy a poner dos casos, uno sencillo y uno complejo. Que no estén de acuerdo deudor y acreedor sobre el interés aplicable a la deuda. El deudor dice, el interés que se aplica es la tasa pasiva del Banco Nación, y el acreedor dice, no, es la tasa activa del Banco Nación. Eso marca una diferencia en el monto de lo adeudado. Si es tasa activa, debe pagarse un interés más alto, si es tasa pasiva, un interés más bajo. ¿Sí? Si en el acuerdo por el cual el deudor debe cumplir no se estableció la tasa, puede ser motivo de consignación. Les voy a dar dos ejemplos. Uno, que para aquellos que tienen unos años más, digo, que ya pasamos los 40, les va a resultar familiar, que es lo que pasó durante la época del corralito. Las obligaciones en dólares se pagaban en dólares. Empezaron a cancelarse en pesos, porque no se podían adquirir dólares en el mercado de cambios. Entonces, ¿qué hacía el deudor para cumplir? Consignaba en pesos. ¿Qué hacía el acreedor? Impugnaba la consignación porque decía, no, la deuda fue contratada en dólares, debe cumplir en dólares. Ese es otro motivo de conflicto. En la actualidad, lo dejo solo como introducción, porque esto es algo que vamos a ver en unas clases. En la actualidad, una hipótesis que está dando mucho litigio judicial tiene que ver con un artículo del código que está inserto, digamos, en el corazón de las obligaciones, que es el artículo 765, que tiene que ver con las obligaciones dinerarias. El 765 dice que el deudor puede cancelar en pesos una obligación contraída en dólares. Pero lo que nos dice el 765 es qué tipo de cambio se aplica al pago en pesos. Y Igual ahí dice tenemos, puede. ¿Eso implica que el acreedor acepte? No, que puede ser la facultad del Profesor. deudor. No depende de la aceptación del acreedor. Profesor, Sí. acá en Santa Teresita, Mar del Tuyú, a la costa, muchas personas perdieron los departamentos porque el boleto había sido firmado en dólares. Sí. El vendedor no aceptaba los pesos, ni al valor del dólar, ni el dólar blue. Le voy a decir por qué. Porque tengo una vecina que perdió un duple. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque la facultad de cancelar en pesos es renunciable. Y probablemente esos documentos incluyan una cláusula por la cual el deudor renuncia a la facultad de cancelar en pesos. Claramente una cláusula inserta por el acreedor, ¿no? Pero, entonces en esa situación se da esto que usted me está mencionando. Bien. Dijimos que hay dos especies de consignaciones. Una que es la judicial y una que incorpora el Código Civil y Comercial, que es la que se denomina extrajudicial, o que también podríamos calificar como notarial, porque en realidad se canaliza a través de la intervención de un escribano, ¿sí? Está normada a partir del artículo 910 del Código. Ahora, la diferencia entre la consignación judicial y la extrajudicial es que en la extrajudicial solo puede ser utilizada para consignar deudas de dinero, no otro tipo de obligaciones. ¿Sí? ¿Cómo se cumple? Depositando la suma adeudada en una escribanía, ¿sí? Y poniendo el monto a disposición del acreedor. ¿Cómo debe proceder el escribano? El escribano debe notificar al acreedor, ¿sí?, de la suma depositada en su favor, y el acreedor puede proceder de distintas maneras, ¿sí? Esto lo van a encontrar normado a partir del artículo 911.
aceptar la consignación judicial y retirar el monto que se encuentra depositado, ¿sí? Esperen que voy a silenciar un micrófono. ¿Puede Sí. repetir, Ante el depósito hecho por el deudor, el acreedor puede aceptar el procedimiento de la consignación extrajudicial y retirar el dinero, en cuyo caso ahí queda extinguida la obligación por cumplimiento, ¿sí? Rechazar el procedimiento, pero retirar el dinero, ¿sí? Lo cual sería medio extraño porque la ley dispone que en ese caso las costas quedan a cargo del acreedor. Y la tercera alternativa es rechazar ambas cuestiones, es decir, rechazar el procedimiento de consignación extrajudicial y el dinero depositado, ¿sí? En ese caso, el deudor lo que, digamos, va a tener que hacer es retirar el dinero de la escribanía y proceder al depósito judicialmente, digamos, al depósito judicial. Es decir, va a tener que realizar una consignación judicial, ¿sí? Esa es la desventaja que presenta para el deudor este tipo de procedimiento, ¿sí? Que cuando el acreedor rechaza tanto el procedimiento extrajudicial como el depósito, obliga al deudor a avanzar con una consignación judicial. Ahora bien, si en instancia judicial se comprueba que el deudor estaba realizando un pago válido y que no existía causa justificada del acreedor para rechazarlo, las costas por la consignación extrajudicial son a cargo del acreedor también, por más que haya rechazado el pago. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Profe, sí. Sí. Bien. Hay una última alternativa, porque ustedes saben que el acreedor... ¿Ustedes vieron ya los principios del pago? Sí. Sí, sí. ¿Se acuerdan cuáles eran? Identidad, ¿Cuál? Puntualidad, Puntualidad. identidad, Integridad. integridad Bien. y Localización. Bien. ¿Qué indica el principio de integridad? Cosa íntegramente, no parcial. Exacto. Debe pagarse todo lo que se debe. Digamos, en función de esto, el artículo 912 del Código establece que el acreedor puede aceptar el procedimiento de consignación extrajudicial, retirar el depósito e impugnar el pago. ¿Qué significa esto en los hechos? Que lo que retire lo va a imputar a lo que se debe, pero no produce la extinción de la obligación, ¿sí? Pudiendo el acreedor reclamar judicialmente la diferencia que considere que se le adeuda. ¿Sí? Vamos a poner una hipótesis. Supongamos que el deudor deposita la suma de 50.000 pesos, de los cuales, deposita extrajudicialmente, es decir, en instancia notarial, de los cuales 40.000 corresponden a capital y 10.000 a intereses. El acreedor puede recibir el dinero, pero manifestar que lo imputa a cuenta de lo adeudado, es decir, a cuenta de intereses y eventualmente el saldo a cancelar capital, ¿sí? Esto implica que al formular reserva sobre los intereses y sobre el capital, puede después seguir reclamando judicialmente las diferencias, ¿sí? Ahora, para que esto sea posible, el acreedor debe hacer una manifestación expresa de la impugnación del pago, porque si no lo impugna se considera
cumplida la obligación desde que retiró el depósito. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí, profesor, sí. Por último, la instancia extrajudicial no es viable si el acreedor declaró resuelto el acuerdo, resuelto el contrato, ¿sí? O exige el cumplimiento de la obligación. En ambos casos, la cuestión debe dirimirse judicialmente. ¿Por qué sucede esto? Por una regla general en materia de contratos. El Código en materia de contratos dispone que, extinguido un contrato, las partes deben restituirse lo que mutuamente se hubiesen entregado. ¿Sí? Esto significa, vamos a un caso sencillo para que se entienda la cuestión. Si se extinguió un contrato, por el motivo que sea, por incumplimiento de una de las partes, por imposibilidad de cumplimiento, por acuerdo, ¿sí? El que recibió la cosa debe restituirla al vendedor y el que recibió el precio, el vendedor, debe restituirlo al comprador. Entonces, como dijimos que la instancia de consignación extrajudicial solo se prevé para entrega de sumas de dinero, si el acreedor declaró resuelto el contrato, la cuestión debe dirimirse judicialmente. Primero, para establecer si existen responsabilidades de alguna de las partes en esa extinción. Y segundo, porque el acreedor no va a poder entregar la cosa en la escribanía para que sea restituida al deudor. ¿Se entiende? Entonces, en los supuestos que encontramos establecidos en el artículo 913 del Código, debe acudirse a la instancia judicial. Bueno, hasta acá he llegado. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. No, profe. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes, ¿sí? A fin de esta semana estoy subiendo los videos con las diapositivas y veo si hay algún texto para compartir también. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Gracias, Sí. buenas noches. Buenas noches. Una consulta.